Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM la ayuda que nos presta para realizar su programa El Faro Camino a Shambhala. También, como no, a todos aquellos que en este momento nos estéis escuchando por el reproductor, a los que lo estáis haciendo por el chat y a quienes lo vais a hacer en diferido. Y como no, saludamos a los integrantes de la mesa del Faro en el día de hoy. En Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina, tenemos al alma mater. María Teresa, buenos días. Hola Jesús, buen día. Con un hermoso día de primavera, verano ya, porque bastante caluroso. Y bueno, preparada para compartir con ustedes y nuestros oyentes, que son muchos, a través de diversos medios. Y para compartir conjuntamente el tema del día de hoy, que por supuesto es muy, muy interesante e importante para un discípulo. Muy bien. Y en el altiplano boliviano, en La Paz, tenemos a nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía. ¿Qué tal? Hola, queridos compañeros. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, muy contenta y al igual que María Teresa, pues también en Bolivia estamos ya con el calor, días muy, muy agradables. Muchas gracias. Muy bien, y damos un salto desde La Paz, nos vamos directamente a Norteamérica y en la capital de México está nuestro compañero Ricardo. Buenos días, que para ti son las 6:05 de la mañana, me parece. Exacto, muy tempranito, sí. Pero con la alegría de compartir este bello momento con un tema muy interesante para todos. Así es que seguiremos adelante con este gran tema. Un saludo a todos, Jesús. Gracias. Muy bien. Y aquí desde Barcelona, España, el Jesús Arcano en la edición 325 del Faro Camino a Shambhala. Bien amigos, como sabemos, desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que establecerán la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy vamos a retomar la ley de rectas relaciones y su vínculo con la técnica de la indiferencia, en este caso, la aplicación de la ciencia de la respiración. Trataremos, como siempre, junto a todos ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos ocupa, en el intento de aplicar en nuestra vida diaria y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio, las leyes y los principios de la nueva era. Para iniciar el tema, podríamos decir que es conveniente observar que Patanjali incluye el pranayama, la ciencia de la respiración o de la energía pránica, entre otros métodos para lograr la paz de chitta, la sustancia mental. Sin embargo, no hace especial hincapié en ello. Como se ha dicho anteriormente, pranayama es un término que se puede aplicar a 3 procedimientos interrelacionados y afines. El primero, la ciencia del vivir rítmico o regulación de los actos de la vida cotidiana mediante la organización del tiempo y la inteligente utilización del espacio. Por medio de esto, el humano se convierte en adepto, en creador en el plano físico y en colaborador en los planes de la jerarquía, tal y como se manifiestan en la evolución cíclica. En segundo lugar, la ciencia de la respiración o la vitalización humana inferior por medio de la inhalación y la exhalación. El ser humano se conoce a sí mismo como alma viviente y utiliza el factor aliento. Por este medio se hace consciente de la unidad de la vida y de la relación existente entre todas las formas donde mora la vida de Dios. Se convierte en un hermano y también en un adepto y sabe que la enfermedad es una realidad en la naturaleza y no una sublime teoría. Tenemos ya una primera pregunta. ¿Cuál es el tercer procedimiento del pranayama? ¿Qué puedes ampliarnos, María Teresa? Bueno, el tercer procedimiento es la ciencia de los centros, o lo que se denomina Laya Yoga, que es la aplicación de la ley a las fuerzas de la naturaleza y la utilización científica de estas por el ser humano. Atañe al ascendente paso
de ciertos septenarios de energía a través de los centros, a lo largo de la columna vertebral hasta la cabeza, en determinada y específica progresión geométrica. Esto hace del humano un psíquico capacitado y desarrolla en él determinados poderes latentes, que una vez desarrollados lo ponen en contacto con el alma de todas las cosas y con el aspecto subjetivo de la naturaleza. Es muy significativo observar que este método de llegar a la paz sigue al método de vivir sanamente, dando por resultado un cuerpo físico sano. Más adelante, cuando Patanjali vuelve a referirse a la regulación del aliento y de las corrientes de energía, lo da como un cuarto método de yoga y declara que solo cuando se ha alcanzado correcto equilibrio por haber guardado los mandamientos y las reglas, se ha de intentar tal regulación. Y agregar que al ser humano solo le es permitido ocuparse de los centros después que ha equilibrado su vida y purificado su naturaleza en tal forma que ya no existe peligro. La frase "el hombre respira profundamente" abarca muchos aspectos del vivir rítmico. Es la fórmula mágica para la ciencia del pranayama. Comprende el arte de la vida creadora. Impulsa al ser humano a sintonizarse con la palpitante vida de Dios mismo y lo logra mediante el desapego y la reorientación. La ciencia de la respiración, ciencia del Laya Yoga o ciencia de los centros tiene profunda importancia y también constituye un serio peligro. En último análisis, es la ciencia de la energía y enseña el método para controlar la energía, dirigirla y utilizarla a fin de expandir la conciencia, establecer correctas relaciones entre el humano y el ambiente y ante todo en lo que respecta a los miembros de la Gran Logia Blanca. Entonces, practicar la magia blanca. Ante esta situación, Ricardo, ¿cualquier instructor puede enseñar ejercicios de respiración? Mira, en realidad, cuando se habla de ejercicios de respiración, estos consisten en inhalaciones y exhalaciones periódicas, medidas y espaciadas, de acuerdo al deseo del instructor. Donde se realice un esfuerzo persistente, se obtendrán resultados y serán generalmente indeseables, pues el instructor común pone el énfasis sobre la técnica de la respiración y no sobre las ideas que, por la energía de esta respiración engendra, deberían tomar forma en la vida del discípulo. Toda la ciencia de la respiración está erigida alrededor del empleo de la palabra sagrada Om. El uso de dicha palabra debiera estar limitado únicamente a los aspirantes que se han comprometido seriamente a hollar el camino, pero su empleo ha sido difundido y prescrito por muchos instructores inescrupulosos. La palabra es empleada sin ninguna intención espiritual, sino simplemente como un sonido que, llevado sobre el aliento, produce resultados psíquicos que indican a los crédulos su profunda espiritualidad. La dificultad reside en que la respiración está inevitablemente relacionada con el Om, pero los efectos dependen del motivo y de la intención interna establecida. Afortunadamente, para la mayoría de los aspirantes, la información e instrucción es inconsistente, inexacta y con frecuencia inocua, aunque en muchos casos produce reacciones significativamente malas. El propósito del aspirante común es tan débil
que no puede cumplir oportunamente con los innumerables requisitos diariamente y en forma persistente, ni dedicar la atención que sería la garantía para un éxito dudoso, no existiendo peligro en tales casos. Aquello que hace eficaz la respiración es la intención, el pensamiento y el propósito que se hallan detrás de él. Aquí se tiene la clave para los ejercicios de respiración dinámica y útiles. A no ser que el discípulo tenga una clara apreciación del propósito, sepa exactamente lo que está haciendo cuando practica la respiración esotérica y comprenda el significado de las palabras, la energía sigue el pensamiento, los ejercicios de respiración son pura pérdida de tiempo y pueden ser peligrosas. De esto puede deducirse que solo cuando existe un vínculo entre la respiración y el pensamiento se obtendrán algunos resultados. Con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿quién puede practicar segura y útilmente los ejercicios de la respiración? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, Ricardo, gracias. Las personas que pueden practicar en forma segura son aquellas cuya voluntad es activa. Y esta voluntad es su voluntad espiritual. Y por lo tanto, la voluntad de la tríada espiritual. Cualquier discípulo que está en proceso de construir el Antakarana puede empezar a emplear, pero sí con mucho cuidado, ejercicios de respiración dirigidos. Pero, en último análisis, únicamente los iniciados de tercer grado que están entrando bajo la influencia monádica pueden correctamente y con éxito emplear esta forma de dirigir la vida y alcanzar resultados efectivos. Evidentemente, el discípulo ha de establecer como paso preliminar una relación directa entre su cerebro, su mente y el aspecto voluntad de la tríada espiritual. En otras palabras, el receptor negativo del pensamiento, que es el cerebro, el agente de la voluntad, la mente, y la tríada misma han de ser expuestos en contacto recíproco vía el Antakarana. Cuando dicha relación existe, o sea, esta relación entre los tres agentes, o ha comenzado a establecerse, los ejercicios de respiración pueden iniciarse sin peligro y benéficamente. Solo la voluntad dirigida, empleando como agente la respiración rítmica organizada, puede controlar los centros y producir un propósito ordenado en la vida. Por lo tanto, esa es la idea dominante o línea de actividad mental, con la cual el discípulo debe ocuparse al practicar el ejercicio de respiración. Esta idea debe personificar algún propósito, alguna actividad planeada y cierta meta antes de generarse, reunido y exhalado, el aliento que la desarrollará, convirtiendo así en portador de poder. Esto debe realizarse en aras de la intención consciente. La primera responsabilidad consiste en ser conscientes de los impulsos dentro de sí mismos, los cuales podrían impeler a los centros a la actividad y producir así condiciones y acontecimientos en el plano físico. Cuando estos impulsos están
clara y firmemente establecidos en la conciencia mental del discípulo, nada evitará que emerjan a su debido tiempo a la luz del día, pero han de seguir un proceso ordenado de gestación y aparecer cuando corresponde. En este punto, Jesús preguntarte, ¿cuándo hay verdadero idealismo? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, Lucía, podríamos decir que hay verdadero idealismo cuando existe un recto pensar, más una comprensión del vehículo de expresión y del mundo de las fuerzas en que la idea ha de ser lanzada. Entonces el estudiante puede seguir sin peligro ciertos ejercicios de respiración programados, y la segunda fase, la inspiración, aparece como resultado de una respiración rítmica establecida. Allí donde falta una estructura de pensamiento idealista, los resultados de la respiración serán prácticamente nulos, o donde hay resultados de cualquier tipo en estas circunstancias, no estarán relacionados de manera alguna con el pensamiento, sino que serán de naturaleza psíquica. Entonces, pueden producir un desarreglo psíquico duradero, porque la fuente emanante de la actividad es astral y la energía proyectada va a centros que se hallan situados debajo del diafragma, nutriendo así la naturaleza inferior, enriqueciendo y fortaleciendo su contenido astral y por ello aumentando y profundizando el eje espejismo. Los resultados pueden ser también fisiológicos, estimulando al cuerpo etérico, lo que conduce al fortalecimiento de la naturaleza física. Esto hace la tarea del aspirante muy difícil cuando trata de sublimar la naturaleza inferior y arraigar o enfocar arriba del diafragma o en la cabeza la vida de los centros. De esta manera se acrecienta el espejismo y el maya. Los centros inferiores se vitalizan continuamente, llegando a ser extremadamente activos, y el punto de tensión desde el cual el aspirante trabaja se encuentra enfocado en la personalidad y no en el alma. El estar consciente de lo excepcional de la respiración especial y la expectativa por los resultados fenoménicos impiden la entrada a todo pensamiento, excepto las reacciones inferiores de naturaleza kama manásica, la cual fomenta la emoción y aumenta enormemente el poder del cuerpo astral, y con frecuencia los resultados fisiológicos son también poderosos y notables, como debe ser un gran desarrollo del tórax y la fortificación de los músculos del diafragma. Nuevamente tenemos un interrogante. ¿El investigador de la mente abierta que acepta la realidad de los centros avanza de una manera más rápida? ¿Qué puedes ampliarnos, María Teresa? Bueno, si considera que posiblemente existan y eventualmente podrán ser demostrados, ¿no?, este avance rápido, progresará sin duda más rápidamente. Y entonces las enfermedades pueden ser controladas por el sistema del Laya Yoga, la ciencia de los centros, que será la forma sublimada del Laya Yoga de los días atlantes. El estudiante avanzado controlará los centros por el poder del pensamiento. En el yoga del futuro, por medio de la meditación y el alineamiento y las prácticas correctas, los centros serán controlados directamente por el alma, algo muy diferente del control de los centros por la mente y para lo cual la humanidad aún no está preparada. A esto será agregada la ciencia de la respiración, no los ejercicios de respiración como se enseñan con sus frecuentes y peligrosos resultados, sino un ritmo respiratorio impuesto por la mente mediante el cual puede actuar el alma,
y solo requerirá un simple ritmo respiratorio físico que reorganizará los cuerpos más sutiles y llevará a los centros a una ordenada actividad de acuerdo al rayo y grado de evolución. La ciencia de la meditación, con el tiempo, absorberá a la ciencia del Laya Yoga, pero solo en la forma más elevada de este yoga. La meta de la meditación es producir la libre acción de todas las fuerzas entrantes a fin de que no haya impedimentos para la energía entrante del alma, ni obstáculo o congestión alguna, ni se carezca de poder físico, psíquico, mental y espiritual, en parte alguna del cuerpo. Esto significa que no solo habrá buena salud y que se podrán utilizar plena y libremente todas las facultades superiores e inferiores, sino que habrá contacto directo con el alma. Se renovará constantemente el cuerpo, característica de la expresión de la vida del iniciado o de un maestro. Lo mismo que del discípulo, solo que en menor grado. Producirá entonces una expresión rítmica de la vida divina en la forma. Y acá, Ricardo, preguntarte, ¿de qué manera aumenta la radiación del cuerpo? Sí, Tere, mira, la radiación del cuerpo va a aumentar a medida que prosigue la evolución y las fuerzas vitales fluyen más libremente por los nadis a través de los centros mayores, menores y diminutos. Aumenta la rapidez de la distribución, de la afluencia y de la consiguiente radiación del cuerpo. Las paredes divisorias dentro de la envoltura que cubre a los minúsculos canales de fuerza eventualmente se desintegran bajo el impacto de las fuerzas del alma y desaparecen, y así los nadis del discípulo avanzado adquieren una nueva forma, lo cual indica que ya es, en consecuencia y esencialmente, una personalidad integrada. Es alma y personalidad. La fuerza del alma puede fluir sin impedimentos a través del canal central del nadi, y las demás fuerzas pueden hacerlo libremente a su alrededor. Amigos, compañeros, la bibliografía consultada en esta ocasión es lo siguiente: La luz del alma, Tratado sobre magia blanca, Psicología esotérica 2, Espejismo y Curación esotérica de Alice Ann Bailey y el maestro tibetano. Ahora, pues vamos a la espera de sus preguntas para continuar con este bello ejercicio de reflexión. Sí, Tere. Muy bien. Vamos entonces al momento de las preguntas, que en este caso tenemos preparadas por el equipo del Faro. Quizás haya alguna que se plantee a través del canal de YouTube o en el chat. Entonces, la primera pregunta que tenemos y se nos presenta en el día de hoy es la siguiente. ¿La ciencia de la respiración nos permite tener sentido de unidad con todo lo que existe? ¿Qué nos puedes decir, Ricardo, con esta pregunta? Sí, claro. La ciencia de la respiración, cuando se va practicando correctamente, cuando éste responde a un ritmo verdaderamente natural y espontáneo, que va siguiendo la voz del alma, que va a ser su guía real, esto le va a permitir integrarse a todo lo que existe, con todos los seres, porque le va a dar una conciencia, ese sentido de unidad que nos lleva a comprender que somos parte de un todo, que esa fuerza que brota de nosotros es parte de una fuerza aún mayor. Y por lo tanto, cuando se practica la ciencia de la respiración en una forma correcta, sin que esto implique peligros, el sentido de la unidad va a aparecer en una forma verdaderamente natural también. Esa es la gran ventaja, recordar que las técnicas de respiración
deberán ser practicadas con responsabilidad, dejando que sea el alma quien nos vaya guiando. Sí, Tere. Bueno, podría agregar ciertamente, Ricardo, que esta ciencia de la respiración, ¿no?, nos permite regular las energías entrantes y salientes de nuestro completo sistema, ¿no? Entonces, nos hace conscientes de que en realidad la energía que entra y la que sale es la misma, ¿no? Sino que pasa a través de nuestros vehículos y en cierta medida permite que estas formas sean espiritualizadas y que las energías espirituales puedan expresarse abierta e inteligentemente dentro de tales formas, ¿no? Esa es la gran virtud de la ciencia de la respiración. ¿Y qué nos puedes agregar, Jesús, al respecto? Pues que sí, que la ciencia de la respiración puede permitir alcanzar ese sentido de unidad. No obstante, el sentido de unidad es un proceso en el cual la vivencia de la conciencia está situada en el plano más abstracto, en la mente abstracta. Por lo tanto, hoy por hoy, utilizando la técnica esta de la respiración, la ciencia del pranayama, hemos de tener en cuenta que se debe producir antes una integración de la personalidad. La mente no debe funcionar ya a esos niveles, ha de ser la propia alma. Entonces sí que tendremos este sentido, a condición de que actuemos como almas. Bueno, muy bien, Jesús, gracias. Y entonces vamos a pasar a una segunda pregunta que tenemos y que dice: ¿se debe tener conocimiento, conciencia y un cierto contacto con los niveles de la tríada espiritual para realizar un trabajo efectivo con los centros? Bueno, ustedes ya estuvieron adelantando, ¿no es cierto?, en sus respuestas algo de esto, pero debería decir que hay que recordar que el Laya Yoga o ciencia de la respiración fue utilizada para coordinar los centros etéricos ya en la época Lemur, y hace un momento decíamos que también se había extendido hasta ciertos momentos del período Atlante. Por lo tanto, fue un yoga necesario en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero esta ciencia será restaurada y utilizada en una vuelta más arriba de la espiral, cuando sea correctamente interpretada por el ser humano. Y con respecto a esto, el maestro tibetano dice que no se pondrá énfasis sobre la naturaleza de algún centro determinado, sino sobre la cualidad de la conciencia que caracteriza a cualquier centro. Interesante esto, ¿no? Que necesariamente condicionará la esfera de radiación. De ahí la necesidad de trabajar de un nivel más elevado, como bien decías, mental concreto o más allá, mental abstracto o más allá, o sea, desde los niveles de la tríada espiritual, que también se dijo, pero que será luego de que el discípulo tome la tercera iniciación, por lo que tendrá un pleno control y conocimiento de la personalidad. Es decir, en ese momento ya no habrá peligro para la estructura del ser humano. Por lo tanto, si somos iniciados de tercer grado, seguramente seremos conscientes de que tenemos un instructor interno que nos guiará en ese tramo del camino. Y con esto, ¿qué pueden agregar, compañeros? Quizás que cuando se está hablando de la tríada espiritual en este gran proceso, nos va a quedar claro que la personalidad ha sido ya subyugada, ha sido alineada, y que el alma es la que está actuando. Ya el ser humano se reconoce como un alma viviente en evolución. Pero hablar de la tríada espiritual también implica que son los vehículos, los medios que utiliza la propia mónada para expresarse. De allí que cuando se habla de estos niveles, se está mencionando ya que el discípulo debe tener ya una iniciación ya amplia
se menciona, como bien dices, la tercera iniciación por lo menos, que le va a permitir una mayor claridad y la seguridad de que su paso a través de esta ciencia de respiración va a ser efectiva. Sí, Tere. Muy bien, Ricardo. ¿Y Jesús? Pues más o menos insistir en lo mismo. Hasta que no alcancemos cierto punto evolutivo, pero no por la utilización del pranayama, sino por el correcto vivir, la atención plena, la serena expectación, el silencio profundo y una capacidad de amor hacia todo lo manifestado considerable, no focalizaremos la conciencia en el alma. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado con el tema de que despertar la conciencia y sobre todo los centros a través de la ciencia del pranayama. Es decir, esotéricamente se dice, la famosa parábola del Cristo, del Nazareno, busca primero el reino de los cielos. Una vez el contacto con la mente, con la tríada, es decir, el aspecto manásico superior, lo más denso de la mónada, empieza a ser una realidad, que eso es evidentemente la tercera iniciación, los centros son autómatas. Es como una serie de transformadores de la corriente eléctrica que actúan de manera coordinada. Captan energía, exhalan energía. Pero si debemos utilizar la mente o el deseo para provocar eso, estamos provocando, primeramente, una destrucción paulatina del vehículo etérico. Y esto se ve bastante, estos mayas que hay a nivel etérico son terribles. Sí. Espejismos y sobre todo unos idealismos absurdos, y es provocado por no atender primeramente la llamada del alma, que básicamente es sencilla. De hecho, en la enseñanza esotérica, en las escuelas esotéricas, ocupa la ciencia del pranayama un espacio limitado, y durante algunos cursos y en meditaciones muy especiales para gente que lleva muchos años meditando, se utiliza el pranayama, evidentemente contando, teniendo la mente muy focalizada en lo que se quiere hacer, y luego uno se olvida de eso, y es precisamente para anclar la conciencia diaria en el punto más elevado, no para desarrollar los chakras. Claro, que es lo que se vende por allí, ¿no es cierto? Se ofrece la ciencia de la respiración para obtener poderes, y ese no es el objetivo o el propósito de un verdadero discípulo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y si quieren vamos a una tercera pregunta que dice... tenemos una de mantra del chat. Ajá, a ver. Vamos a ver. Dice Roberto Vargas, dice, con respecto a lo que ustedes comentaban sobre la respiración, no estoy de acuerdo. Esas son enseñanzas de la era pasada. La respiración es más sencilla de lo que describen dentro de esa línea de camino interno. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. La verdadera respiración la va a descubrir uno mismo, En el Ashram te darán informaciones muy generalistas, pero sobre todo lo que se espera es el concurso del estudiante para descubrir su camino. Sí que la era de Piscis se necesitó todavía de eso, pero la técnica mejor, a mi modo de ver, es que se conozca el potencial de los vehículos de la personalidad, nos olvidemos de los chakras y vivamos en un mundo de profunda atención. Y lo demás, ya veremos hacia dónde nos lleva. Estar expectantes. Exacto, ese es el camino, Jesús. Se dice y se recomienda las precauciones que se deben tener, ¿no es cierto? Y sí, estamos de acuerdo que la ciencia de la respiración es algo muy sencillo, y ya lo vamos a hablar justamente en la próxima pregunta, pero que cuando uno está focalizado en la personalidad, ¿no es cierto? O sea, en el nivel astral o en el nivel mental, efectivamente se puede producir detenciones, congestiones en los niveles etéricos, lo cual provoca posiblemente alguna enfermedad, ¿no es cierto? O alguna congestión astral, ¿no es cierto? Ahí ya decía de que podía producir un psiquismo o incentivar el psiquismo inferior, o mayores problemas aún a niveles mentales. Pero sí, mientras más sencillo y más simple es, eso lo indica, como bien decía Jesús, internamente el propio ser interno que tenemos todos, y que nos guiará y nos orientará sin dudas por el camino adecuado y correcto.
Ricardo, ¿querés agregar algo? No, nada más que en realidad la ciencia de la respiración, como bien se ha insistido, aunque hay técnicas muy definidas a través de del yoga principalmente, la verdad es que debe de ser un ritmo natural, espontáneo, que va de acuerdo a la evolución del individuo, que va de acuerdo al nivel, el rayo que le esté actuando con él, y que va de acuerdo también a esa evolución de los centros que son los distribuidores de la energía que se va captando. Sí hay que tener cuidado, pero hay que dejar que el ritmo del alma, el ritmo de la vida, de la evolución, sea la que dirija el ritmo de la respiración. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que dice así: ¿qué tanto actúa la ley de los ciclos en el proceso evolutivo de la respiración? Miren, acá en este punto podría decir que la ley de los ciclos es justamente la que debe actuar en nuestra respiración, así como lo vemos en la naturaleza, ¿no? Como lo vemos en las estaciones, como lo vemos en infinidad de ejemplos de la vida cotidiana. Es decir, que la inspiración y la exhalación, con sus intermedios o instantes de silencio, son esos momentos dentro de la respiración que se deben tener en cuenta. Y en la inspiración nosotros estamos incorporando energía superior, sin dudas, en los vehículos de expresión, de acuerdo a ciertas corrientes rítmicas establecidas en principio en niveles mentales. Es decir, depende desde dónde estamos respirando, O sea, que si nosotros estamos respirando, ya lo venimos diciendo desde hace un rato, desde los niveles de la mente abstracta, de los niveles de planos más profundos, entonces esas corrientes van a ser de una determinada manera y serán correctamente dirigidas. Y decir además que, por ejemplo, en el momento de la retención del aliento, ¿no?, se corresponde con un momento muy especial donde se produce una intensa, si podríamos decir, concentración. En realidad se puede, por analogía, decir una contemplación, ¿no? Y luego se produce el momento de la exhalación, que es donde la idea o pensamiento o propósito determinado desciende a los niveles que podemos captarlo mejor, ¿no es cierto? Y se lleva a cumplir la misión por la cual ha sido captada. Y bueno, eso es en síntesis el proceso de inhalación, retención y exhalación que se produce, pero con conocimiento, ¿no? Con conocimiento y desde un nivel superior. ¿Compañeros? Pues creo que nos vamos a la meditación. ¿A la meditación? Vale, perfecto. Sí. Bueno, adelante. Meditación sobre el principio de la divinidad esencial. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y
con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras, Buda, Cristo o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de este principio. Planificamos cómo demostrarlo individualmente y desarrollarlo en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial. Y envolviendo la forma mental de la divinidad esencial a través de haces de luz hacia todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor
a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como El Faro Camino a Shambhala o nos escriben a elfarocaminoshambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia y Ecuador, 6 horas de México y 13 horas de España e Italia. Y continuaremos todos juntos caminando durante la semana hacia Shambhala.